¿Qué tal están? Bienvenidos. Pedagogía de Debye y Piaget. Realmente podemos decir que John Debye fue un gran filósofo y teórico norteamericano que también desarrolló sus ideas sobre la pedagogía y que causó una cierta revolución educativa en su tiempo. A modo de introducción, se puede decir que John Debye nació en 1859 y murió en 1952. Fue un psicólogo y pedagogo estadounidense cuyo pensamiento transformó realmente la educación en el siglo XX. Considerado además el principal representante del pragmatismo educativo, Debye podemos decir que defendió una educación basada en la experiencia, la interacción y también la democracia. Su obra además influyó en el desarrollo del aprendizaje activo y no pasivo, oponiéndose al modelo tradicional basado en la memorización exclusivamente y la transmisión pasiva de conocimientos. En ese sentido, se puede decir que aunque la memorización es importante, es esencial, nadie lo pone en duda, hay que acompañar este proceso de memorización con la comprensión de los contenidos, de los conceptos, de las ideas, etc. En este vídeo exploraré algunas de sus ideas sobre la educación como proceso social y el papel de la experiencia en el aprendizaje y también la importancia de la escuela como una especie de laboratorio democrático en todos los sentidos. En cuanto al contexto histórico y filosófico de las obras de Debye y de su filosofía, pues hay que insistir en la influencia del pragmatismo en la pedagogía. Debye fue una figura clave dentro del pragmatismo norteamericano, una corriente filosófica que surgió en Estados Unidos con pensadores como Charles Peirce y William James, fundamentalmente. El pragmatismo sostiene que el conocimiento no es absoluto ni fijo, sino que se construye a través de la experiencia y la resolución de problemas prácticos. En este sentido, es una especie de utilitarismo filosófico práctico, podríamos decir. En el ámbito educativo, esta visión llevó a Debye a rechazar el enfoque tradicional basado en la repetición y la autoridad del maestro o del profesor. En su lugar, propuso un aprendizaje activo donde los estudiantes descubren el conocimiento a través de la experiencia y también de la experimentación, pero sobre todo de la experiencia. En cuanto a la crítica al modelo tradicional de educación de su tiempo, es evidente que antes de Debye, por ejemplo, la educación se basaba en un enfoque bastante rígido, o muy rígido, diría yo, y un enfoque también memorístico. El conocimiento se transmitía de manera unidireccional del profesor al alumno, sin considerar el contexto o los intereses del estudiante. Debye criticó este modelo porque estaba convencido de que no promovía el pensamiento crítico de ninguna manera, ni la creatividad tampoco, y desconectaba el aprendizaje de la vida real, de la vida empírica, de la vida experiencial de cada estudiante. Y suponía también que todos los alumnos debían aprender de la misma manera, y esto pues no es cierto. Para Debye, la educación debía ser dinámica, adaptativa y basada en la interacción con el entorno. De esta forma se conseguía un mejor aprendizaje, una mayor calidad del aprendizaje y una mayor profundidad de lo que se aprendía. En cuanto a los principios fundamentales de la pedagogía de Debye, se pueden citar, por ejemplo, la educación entendida como una experiencia formativa, es uno de los conceptos clave en la pedagogía de Debye, y es que el aprendizaje ocurre a través precisamente de la experiencia. En su obra Democracia y Educación del año 1916 sostiene que la educación debe estar vinculada sin duda a la vida cotidiana, de tal forma que permite a los estudiantes aprender haciendo. Y eso pues, es algo que luego ha continuado en distintas teorías educativas o pedagógicas del siglo XX y también del siglo XXI. En cuanto a las características de la educación basada en la experiencia, los estudiantes es indudable que aprenden mejor cuando experimentan directamente con el conocimiento. Y la educación, por tanto, debe ser teórica, pero también práctica y conectada con situaciones del mundo real. La enseñanza, por tanto, debe partir de los intereses y necesidades del estudiante, del alumnado, de forma general. Por ejemplo, en lugar de aprender ciencias solo con libros, los estudiantes deberían también realizar experimentos y observar fenómenos en su entorno, y de esa manera aprenderían de una forma mucho mejor. Además, la educación puede entenderse como un proceso social, y en ese sentido, para Debye, la educación no solo transmite conocimientos, sino que también forma ciudadanos activos y participativos.
La escuela, por tanto, debe ser un microcosmos de la sociedad, donde los alumnos aprenden a trabajar en equipo y también a resolver problemas y tomar decisiones democráticas. Por tanto, se puede decir que hay ciertos elementos clave de la educación, como por ejemplo que es un proceso social y que eso supone un aprendizaje también colaborativo, ya que el conocimiento se construye en comunidad, en grupos. También hay que poner el énfasis en el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas y de competencias también. Y, por supuesto, esto supone una preparación para la vida democrática mediante la participación en los ámbitos educativos, en la escuela, institutos, colegios, etc. Universidad también. Debey sostenía que la escuela debía fomentar valores como el respeto, la cooperación y la resolución pacífica de conflictos. Esto es algo incuestionable. En cuanto al pensamiento crítico y la solución de problemas, pues también era algo fundamental en cualquier proceso educativo. Y Debey promovía el método de la indagación, de la investigación, en el que los estudiantes aprenden investigando y también resolviendo problemas. Su proceso educativo, por tanto, se basaba en 5 pasos fundamentales. El primero, identificación de un problema o de unos problemas. El segundo, formulación de hipótesis. El tercero, recolección de datos o recopilación de datos. Y el cuarto paso sería análisis y experimentación. Y por último, el quinto paso, reflexión y conclusión. Este enfoque, por otra parte, contrasta con la enseñanza tradicional, donde los alumnos memorizan información sin cuestionarla ni aplicarla. Y esto pues hace que luego esos conocimientos se olviden con mayor rapidez. En cuanto al rol del profesor o maestro en la pedagogía de Debey, se puede decir que en el modelo tradicional el maestro era una autoridad que transmitía conocimientos. En cambio, Debey proponía que el docente fuera un guía y facilitador del aprendizaje, como una especie de orientador del aprendizaje, de alguna manera. Y las funciones, por tanto, del docente, según Debey, eran crear experiencias de aprendizaje, por ejemplo, significativas, por supuesto, motivar a los estudiantes a investigar y descubrir por sí mismos, y también, por supuesto, fomentar el debate y el pensamiento, debate crítico, análisis crítico, argumentaciones, etc. Además, adaptar la enseñanza a las necesidades individuales de cada alumno o alumna. Debey sostenía, por ejemplo, que la enseñanza debía basarse en la experimentación y también en la adaptación constante para incluso potenciar el aprendizaje de los alumnos. En cuanto al impacto y legado de la pedagogía de Debey, pues hay una influencia clara en la educación progresista actual. Debey es considerado el padre de la educación progresista, un movimiento que transformó, sin duda, la enseñanza en el siglo XX. Sus ideas influyeron además en la educación por proyectos, por ejemplo, que ahora está tan de moda actualmente, como es lógico por otra parte, y también en la enseñanza basada en problemas. Además, la pedagogía constructivista de autores como, por ejemplo, Jean Piaget y Lev Vygotsky también se fundamenta en parte de lo que aportó el propio Debey. En muchas escuelas del mundo sus principios siguen vigentes con metodologías activas de enseñanza y también, pues, por supuesto, en institutos, etc. En cuanto a las aplicaciones en la educación actual, de lo que desarrolló el propio Debey, hoy en día la pedagogía de Debey se refleja en modelos educativos más desarrollados, como por ejemplo el aprendizaje basado en proyectos, fundamentalmente, ya que los estudiantes trabajan en problemas reales y buscan soluciones a través de la investigación y de la colaboración. Está también el aprendizaje cooperativo, en el que se fomenta el trabajo en equipo y la construcción colectiva del conocimiento. Y además se pueden citar las escuelas democráticas, en las que se da voz a los alumnos en la toma de decisiones escolares. Por otra parte, también hay que decir que estos enfoques buscan formar ciudadanos críticos y preparados para un mundo cambiante cada pocos años, cada mes, prácticamente cada día. En cuanto a las críticas y limitaciones de la pedagogía de Debey, pues se han formulado y a pesar de su impacto, la pedagogía de Debey ha recibido ciertas críticas, entre ellas, por ejemplo, las siguientes. Primera, dificultades en su implementación. No todas las escuelas o centros educativos tienen los recursos para aplicar el aprendizaje por experiencia. El segundo punto de crítica sería falta de estructura. Algunos críticos consideran que su enfoque es demasiado flexible y puede generar pues, un cierto desorden. El tercer punto de crítica sería el énfasis excesivo
en la autonomía del estudiante. No todos los alumnos aprenden bien en un ambiente sin directrices claras, eso es evidente. A veces hay que orientar mucho a cada alumno, o muchísimo, diría yo. Aún así, sus principios han sido adaptados para equilibrar la libertad del estudiante con una enseñanza estructurada, o más o menos estructurada. A modo de conclusión, se puede afirmar que la pedagogía de John Dewey representó un cambio radical, sin duda, en la educación al centrarse en el aprendizaje activo. Eso todavía sigue vigente hoy día. La experiencia y la democracia. Sus ideas siguen influyendo en la educación actual y siguen además inspirando modelos pedagógicos que buscan formar precisamente a ciudadanos críticos y también autónomos, que sepan investigar, que sepan razonar, que sepan argumentar, etc. Aunque su implementación presenta desafíos, como sucede con cualquier teoría pedagógica o práctica pedagógica, su legado sigue vigente recordándonos que la educación debe ser un proceso vivo, dinámico y conectado con la auténtica realidad de los estudiantes. En este aspecto podemos decir que se puede reconocer que Dewey se preocupó mucho por estas cuestiones pedagógicas y estas cuestiones además están en directa relación con el desarrollo de su filosofía y por eso comentaré algunos aspectos de forma breve acerca de la filosofía de John Dewey, que es vasta y rica y eso proporcionará también una mejor conexión con sus teorías pedagógicas. En ese sentido, quiero comentar algunas de las ideas fundamentales del pensamiento o de la filosofía de Dewey. Y a modo de introducción se puede decir que John Dewey fue un filósofo, como ya dije anteriormente, psicólogo y educador, y realmente también indudablemente fue una de las figuras más destacadas del pragmatismo. Su filosofía se centra especialmente en la interacción entre el individuo y la sociedad, por eso también le importó mucho la sociología. Además destaca la importancia de la experiencia, no solamente en el ámbito educativo, sino también en el desarrollo personal y social. En cuanto al contexto histórico y filosófico de Dewey, hay que decir que nació en una época de grandes cambios sociales, sin duda, y tecnológicos en los Estados Unidos. El crecimiento industrial, por ejemplo, la expansión del sistema educativo y el progreso científico influyeron de forma decisiva y de manera profunda en su pensamiento. Fue influenciado por el pragmatismo de Peirce, como ya señalé al principio del vídeo, y William James, y también por el empirismo y el naturalismo, y también por otras corrientes filosóficas, pero fundamentalmente las que acabo de citar. En cuanto a la teoría del conocimiento, Dewey rechazó el dualismo cartesiano, que separaba mente y cuerpo, proponiendo en cambio una perspectiva totalizadora, holística, en la que la mente es un instrumento de adaptación del organismo al ambiente. En este aspecto, el conocimiento no es una representación pasiva de la realidad, sino un proceso activo y dinámico que involucra, sin duda, la interacción entre el individuo y su entorno. Somos seres sociales, como ya decía el gran Aristóteles, y eso lo tenía muy en cuenta también Dewey. Respecto a la experiencia y la reflexión, es evidente para Dewey que la experiencia es central en el proceso de conocimiento y también, desde su punto de vista, la experiencia no es simplemente percepción sensorial, que lo es, sino también una interacción entre el organismo y su entorno que genera, además, significados. La reflexión, por tanto, es un componente esencial de la experiencia, ya que permite analizar, interpretar y también orientar nuestras acciones para que sean mejores acciones y que tengan también buenos resultados, en la medida de lo posible. En cuanto a la educación progresiva, es uno de los grandes legados de Dewey y es su enfoque en la educación. Criticó la educación tradicional, como ya he señalado anteriormente, por ser autoritaria y estar centrada en la memorización, y propuso, en cambio, una educación progresiva y progresista también se podría decir, que se basa en la experiencia, la investigación y la participación activa de los estudiantes en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, los centros educativos deben ser una comunidad donde los adolescentes o los niños aprendan a través de la interacción social y la resolución de problemas reales. En cuanto a su filosofía política y social, Dewey veía la democracia no solo como un sistema político, que también lo veía así, lógicamente, sino como una forma de vida. Estaba muy convencido de que la democracia se basa en la participación activa, el diálogo y la cooperación. La educación, por tanto, es fundamental para la democracia, ya que prepara a los individuos para participar de manera crítica y también constructiva en la sociedad. Dewey también enfatizó la importancia de la comunicación
en la vida democrática y la necesidad, por supuesto, de instituciones sociales que precisamente fomenten la participación ciudadana, algo que tuvo mucho eco, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros países del mundo. En cuanto a la naturaleza humana y la ética, Debye rechazó las concepciones absolutistas de la moral y propuso una ética situacional, basada en las consecuencias de nuestras acciones, una ética situacional consecuencialista, se podría decir. Para él, la moralidad no es una cuestión de adherirse a reglas fijas, sino de evaluar y ajustar nuestras acciones en función de su impacto en el bienestar tanto individual como social. En consecuencia, para Debye, la moral es un proceso continuo de deliberación y ajuste, algo que está presente también en otros filósofos y éticos o éticos actuales, ¿no? En cuanto al arte y la estética, Debye también escribió extensamente sobre el arte y la estética. Consideraba el arte como una experiencia que integra la percepción, la emoción y también la inteligencia. El arte, desde su perspectiva, no es solo una forma de expresión individual, sino también una manera de comprender y transformar el mundo o la realidad. De hecho, para él la experiencia estética es una forma de conocimiento que nos conecta con nuestras emociones y que también nos permite ver el mundo de nuevas maneras, lo que es realmente algo muy creativo también. En cuanto a la influencia y el legado, el impacto de Debye en la educación fue grande, en la filosofía también y en la psicología también fue una influencia inmensa. Sus ideas influyeron en el desarrollo de la educación progresiva en Estados Unidos y en el movimiento también de la educación, pero además podemos decir que su influjo también se sintió en Europa. Su enfoque pragmático también dejó una marca duradera en la filosofía y en general en las ciencias sociales. A modo de conclusión, se puede decir que la filosofía de John Debye es una invitación a repensar la relación entre el individuo y la sociedad y también la importancia de la experiencia en el conocimiento y la función central de la educación en la vida democrática. Su legado, por tanto, sigue siendo relevante hoy en día y sus ideas continúan siendo estudiadas, investigadas y siguen inspirando a educadores, filósofos y ciudadanos que buscan construir una sociedad cada vez más justa y cada vez más participativa. A partir de ahora, me dedicaré a comentar algunos aspectos de la pedagogía de Jean Piaget, que fue un gran psicólogo y filósofo y que realmente tiene mucho que decir en relación con la pedagogía. De hecho, lo que más se conoce de Jean Piaget es precisamente las etapas de la inteligencia. Pero en cualquier caso se puede dar también una información mayor, unas explicaciones más sobre otras características de su pensamiento. Jean Piaget nació en Suiza en 1896 y murió en 1980. Es conocido por su trabajo en el desarrollo cognitivo de los niños y su teoría ha tenido una gran influencia en la pedagogía y la educación. A partir de ahora comentaré como una forma de resumen de algunos aspectos centrales de su psicología. Jean Piaget es reconocido por sus contribuciones a la psicología del desarrollo, particularmente a través de su teoría del desarrollo cognitivo, a la psicología evolutiva, podríamos decir. Su trabajo, el trabajo de este psicólogo suizo y filósofo, ha moldeado la comprensión de cómo los niños aprenden y piensan y ha influenciado también la práctica educativa en todo el planeta. En cuanto a la teoría del desarrollo cognitivo, aunque es muy conocida, la voy a explicar. Piaget propuso que los niños pasan por una serie de etapas de desarrollo cognitivo, cada una caracterizada por diferentes capacidades de pensamiento. Estas etapas se pueden ordenar en cierta manera. Primero, la etapa sensorio-motriz o sensorio-motora, de 0 a 2 años. En esta etapa los niños exploran el mundo a través de los sentidos y de las acciones motoras y desarrollan la permanencia, por ejemplo, del objeto, es decir, la comprensión de que los objetos existen incluso cuando no pueden ser vistos. Y hay también la segunda etapa, que es la etapa preoperacional, que va aproximadamente desde los 2 a los 7 años, en la que los niños comienzan a usar el lenguaje y los símbolos para representar objetos y eventos y situaciones. Sin embargo, su pensamiento es todavía muy egocéntrico y no pueden entender las perspectivas de los demás fácilmente. Es algo lógico en el desarrollo evolutivo de la mente. La tercera etapa es la etapa de operaciones concretas, que abarca desde los 7 hasta los 11 años aproximadamente. En esta etapa los niños desarrollan habilidades de pensamiento lógico sobre objetos concretos y eventos y pueden realizar operaciones mentales como la clasificación, por ejemplo, y la seriación.
Es todavía una etapa de pensamiento concreto y luego ya se pasa a la etapa de operaciones formales desde 11 años en adelante, otros dirían que desde los 12 en adelante. Los adolescentes desarrollan la capacidad de pensar de manera abstracta, por eso es la etapa de pensamiento abstracto o formal, y desarrollan el pensamiento lógico y sistemático. Pueden formular hipótesis y también considerar posibles consecuencias. En cuanto a los principios pedagógicos de Piaget, se puede decir que para él debe ser un aprendizaje activo el que hay que desarrollar. Piaget enfatizó la importancia del aprendizaje activo, donde los niños o adolescentes interactúan con su entorno y construyen su propio conocimiento, un enfoque constructivo del conocimiento. El aprendizaje, por tanto, para él no es un proceso pasivo de recibir información o conocimiento, sino un proceso activo de descubrimiento y construcción de los conocimientos. De ahí que se pueda llamar a su teoría el constructivismo, la teoría constructivista de Piaget, que sostiene que el conocimiento se construye a través de la interacción con el mundo, con la realidad. Los niños no simplemente absorben información, que también lo hacen, por supuesto, sino que la interpretan y organizan en estructuras cognitivas llamadas esquemas, una especie de esquemas mentales, se podría decir. También, por supuesto, hay un proceso de equilibración que es central en la teoría de Piaget. Los niños o adolescentes buscan un equilibrio entre la asimilación, integrar nueva información en sus esquemas ya existentes, y la acomodación, o lo que es lo mismo, modificar esquemas para adaptarse a una nueva información. El equilibrio se alcanza cuando los niños o adolescentes pueden manejar y comprender su entorno de manera efectiva. Además, también hay que destacar la importancia del contexto social. Aunque Piaget se centró en el desarrollo individual, también reconoció la importancia del contexto social en el aprendizaje. De hecho, los niños aprenden a través de la interacción con sus pares y adultos, lo que facilita también la construcción de conocimientos. Eso es algo evidente, y además, si hay muchos estímulos, pues tanto mejor para el proceso del conocimiento. En cuanto a las aplicaciones educativas, por supuesto hay que destacar que debe haber un adecuado ambiente de aprendizaje. Piaget, de hecho, promovió la creación de ambientes de aprendizaje ricos y estimulantes, con muchos estímulos, con muchas experiencias, que fomenten la exploración y el descubrimiento. Los maestros o docentes o profesores deben proporcionar materiales y actividades que desafíen a los estudiantes y que además promuevan el pensamiento crítico, el pensamiento también creativo. Además, la enseñanza debe ser diferenciada, dado que los niños pasan por diferentes etapas de desarrollo cognitivo. Piaget, que fue psicólogo infantil, recomendó adaptar la enseñanza a las necesidades y capacidades individuales de los estudiantes. Por tanto, la instrucción debe ser flexible y ajustarse al nivel de desarrollo de cada alumno o de cada alumna. Esto es algo muy importante. Además, él insistió en la importancia del aprendizaje colaborativo, ya que en él los estudiantes trabajan juntos en proyectos y problemas, y eso es algo pues muy positivo, ya que es consistente además con la teoría de Piaget. La interacción social entre los estudiantes promueve la asimilación y acomodación, facilitando además el desarrollo cognitivo de los niños o adolescentes. En cuanto a limitaciones y críticas que ha recibido la pedagogía de Piaget, aunque la teoría de Piaget ha sido altamente influyente y ha sido muy bien valorada, también ha recibido algunas críticas. Algunos, por ejemplo, argumentan que subestima las capacidades de los niños en las primeras etapas y que no tiene en cuenta, por ejemplo, suficientemente el papel del entorno social y cultural en el desarrollo cognitivo, aunque yo creo que sí lo tiene en cuenta. Otros sugieren que el desarrollo cognitivo no ocurre en etapas discretas, sino que es un proceso más continuo y quizás más complejo. Y, por último, pues se puede hablar de la influencia y legado de Piaget. Las teorías de Piaget han dejado una huella duradera en la educación y en la psicología actual. Sus ideas sobre el desarrollo cognitivo y también el constructivismo siguen siendo fundamentales en la práctica educativa a todos los niveles. Las investigaciones, además, actuales continúan explorando y expandiendo sus conceptos, sus ideas, sus planteamientos, integrándolos con nuevas perspectivas psicológicas y nuevos descubrimientos en el ámbito de la psicología y de la psicología del aprendizaje.
A modo de conclusión, se puede decir que la pedagogía de Jean Piaget nos invita a ver a los niños y adolescentes como constructores activos de su propio conocimiento. Su enfoque en el aprendizaje activo y en la construcción del conocimiento y también la adaptación al entorno social, pues es algo también muy positivo. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.